Segunda a los Corintios capítulo 6, bajo el título ¿Cómo? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo desarrollar nuestro carácter bíblicamente? La clave de esta predicación es ese término, ¿no? Bíblicamente. ¿Cómo se desarrolla un carácter cristiano en términos bíblicos? Y es que en el capítulo anterior, hermanos, en el capítulo 5, para recordar un poco el contexto, el apóstol Pablo viene animando a la iglesia local de la ciudad de Corinto a ser no solamente agradecidos por la obra de reconciliación por Cristo, sino también los anima a ser embajadores en el nombre de Cristo ante el mundo. ¿Lo recuerdan? Él dedica el capítulo 5 a motivar a una iglesia local ubicada en una ciudad muy pagana e idólatra, y él les dice: venga, por favor, sean embajadores en el nombre de Cristo ante el mundo, embajadores con proyectos, con trabajo, con esfuerzo en dirección a anunciar de parte del reino de los cielos algo puntual: reconcíliense con Dios. Eso es lo que les dice en el capítulo 5. Corintios, ustedes como iglesia local tienen un encargo de parte de Dios. En vez de estar chismoseando, en vez de estar divididos, en vez de estar peleando, en vez de estar en su orgullo y en su arrogancia, poniéndole atención a falsos ministros, más bien valoren, por favor, la obra de Cristo de reconciliación con el Padre por medio de Él, y salgan a predicar a la ciudad de Corinto. Hablen como en palabras de Dios y pídanle a dicha ciudad idólatra y pagana que se reconcilie con el Padre. Reconciliados con Dios. Esa es la intención del capítulo 5. Ahora, inicia el capítulo 6 que acabamos de leer, desarrollando unos argumentos importantes aquí, que nos serán de bendición como iglesia contemporánea, no solo hoy, sino los siguientes domingos. Además, vamos a desarrollar estos argumentos que continúan el hilo conductor del tema del capítulo 5, sean embajadores de Cristo ante el mundo. ¿Cuáles son esos argumentos que expone el capítulo 6? Hace 8 días vimos el primero y el segundo, ¿no? Sí. El primer argumento es una exhortación adicional del apóstol Pablo a la iglesia local de Corinto. El segundo argumento nos habla precisamente de las aflicciones. Él, como apóstol, presenta aflicciones como genuino ministro y embajador del reino de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Les acaba de decir en el 5, sean embajadores. Es decir, hablen en el nombre de Dios y pídanle al mundo que se reconcilie con Dios. ¿Por qué deberíamos pedirle? ¿Por qué ser embajadores? ¿Por qué decirle al mundo reconcíliate con Dios? Pues porque el mundo está enemistado con Dios. Esa es la preocupación de Pablo, que a veces la iglesia local de Corinto parece ser, se le olvida que hay una tragedia en términos humanos, y es la enemistad de la raza humana con Dios. Eso también sucede mucho en nuestro contexto, ¿sabe? A la iglesia se le olvida, o como que tiende a pensar en alguna medida que todo el mundo es hijo de Dios, como que pues como que pues todos somos hijos de Dios, y en realidad no lo somos. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Esta es la Biblia, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Ya quisiéramos nosotros enseñar otra cosa y decir como, bueno, todos somos hijos de Dios, qué bendición, pero esa no es la verdad. La verdad es que hay una necesidad de ser embajadores de nuestra parte en nuestros contextos, les dice Pablo a los Corintios. Sean embajadores de Cristo mismo y pídanle al mundo, ruéguenle, dice el capítulo 5, rogando al mundo, reconcíliate con Dios. De no hacerlo,
vendrá la tragedia. La ira de Dios será derramada sobre aquellos que no se reconcilian con Él. ¿Cómo reconciliarse con Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor inicia un proceso de paz vocacionalmente, enviando al único justo, a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que crea que Cristo viene a recibir la ira del Padre en la cruz, sea reconciliado. Aquel que entienda que es pecador, pero que uno justo, Jesucristo, al ir a la cruz, recibió la ira del Padre por él, por mí, en mi caso particular como pecador. Si yo creo esto y acepto que Jesús perdona mis pecados recibiendo la ira del Padre por mí, si me arrepiento de todo corazón y dejo mi pecado para seguir a Cristo en arrepentimiento y fe, seré reconciliado. El apóstol Pablo le pide a la iglesia local de Corinto que salga a la calle, que no pierdan más el tiempo, que dejen de murmurar y de hablar mal de su pastor, y más bien, en vez de ponerle atención a falsos ministros, prediquen, sean embajadores de Cristo ante el mundo. Pero, hermanos, este segundo argumento es importante porque él no los quiere desmotivar, pero sí los quiere advertir. Les dice: mire, Corinto, ser embajador del reino de Cristo trae consigo un listado de aflicciones. ¿Cuáles son esas aflicciones? Ya las vimos, entonces no las vamos a repetir. Ahora, el día de hoy, hermanos, vamos a escudriñar el tercer argumento del capítulo 6. Y es que el apóstol Pablo presenta ahora unas virtudes que se desarrollan, ojo con esto, quien predica el Evangelio, quien juiciosamente hace la tarea de anunciar como embajador del reino de Dios al mundo a Jesucristo, esta persona va a desarrollar unas virtudes en su carácter. Es decir, quien obedece al encargo de Dios va a crecer en el carácter. Esto es lo que vamos a encontrar en el pasaje hoy, puntualmente hablando, porque es de parte de Pablo una necesidad motivar a los hermanos no solamente a que sean embajadores del reino de Cristo, sino que puedan entender que quien quiera crecer en el carácter verdaderamente lo va a lograr en el ejercicio de predicar el Evangelio. Esa es la clave. Quien quiera crecer en su carácter, en el carácter de Cristo, empiece un ministerio. Empiece su ministerio. Hacer ministerio, servir a Dios, trabajar en el reino, predicar el Evangelio, obedecer al encargo divino y ser un embajador del reino de Cristo traerá consigo un tesoro significativo, además maravilloso, un gran regalo a quien lo ejerza. ¿Ejerza qué? El ser embajador del reino de Cristo. Hay un listado de virtudes, hermanos, que vamos a adquirir, le dice Pablo a los Corintios. Si ustedes, en vez de andar en lo que están, se ponen a predicar, ustedes van a crecer en el carácter y les va a demostrar cómo, a partir de una serie de virtudes que se desarrollan en el ejercicio de ser embajadores del reino de Cristo. Entonces, la invitación en este momento a Santa Gracia, a continuación, es a que conozcamos en primera instancia cómo desarrollar nuestro carácter bíblicamente a partir del ejercicio de ser embajadores del reino de Cristo. Y en segunda instancia se nos invita también a conocer las virtudes que transformarán nuestro carácter cuando empecemos a predicar y a hacer ministerio. Hay unas virtudes aquí que vamos a conocer. ¿Les gustaría conocerlas? Bueno, entonces acompáñenme, por favor, puntualmente al desarrollo de esta predicación desde la siguiente premisa orientadora. Escuchen la premisa orientadora. Es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con una persona X que desarrolla una disciplina diaria en función
a la constancia y a la virtud para hacer negocios. ¿Qué pasa con una persona que se dispone de verdad con disciplina, constancia en la virtud de hacer negocios? Pues ¿qué va a pasar, hermanos? Pues lo que va a pasar es que va a desarrollar un carácter de empresario. Ahora, ¿qué pasa con una persona que desarrolla una disciplina en función a la constancia y a la virtud para ser un deportista de alto rendimiento? ¿Qué pasa con esa persona? Pues lo que va a pasar es que va a desarrollar un carácter de atleta. ¿Qué pasa con la persona que desarrolla una disciplina diaria en función a la constancia, a la virtud, desde la ciencia y el conocimiento, desde las letras? Pues lo que va a pasar es que va a desarrollar un carácter de intelectual. Ahora, mire esta pregunta. ¿Qué pasa con el creyente, con el cristiano, que desarrolla una disciplina diaria en función a la constancia, a la virtud, por ser embajador del reino de Cristo? Pues lo que va a suceder es que éste desarrollará el carácter de Cristo. Y esto es superior a lo anterior. Más que ser un empresario, un deportista de alto rendimiento, un intelectual, desarrollar el carácter de Cristo es superior a lo anterior. Es construirse verdaderamente como alguien, escúcheme, exitoso en la vida. Exitoso en la vida. Quien desarrolla el carácter de Cristo es alguien exitoso en la vida. Más allá si desarrolla un carácter de empresario, de deportista o de sabio. Ahora, usted se estará preguntando, bueno, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo desarrollo el carácter de Cristo? Aquí está la respuesta, hermanos. Hoy la vamos a conocer. Y ya de antemano el apóstol Pablo nos presentó la estrategia introductoria. Predicando el Evangelio, haciendo ministerio, abriendo mi boca como si Dios hablara por mí y diciéndole al mundo, reconcíliate con Dios. Si yo lo hago con disciplina, si yo inicio obra de evangelista, si yo me determino diariamente tener el ejercicio de ser embajador, voy a adquirir unas virtudes. No solo son aflicciones, hermanos, eso ya lo vimos. Hay aflicciones, pero también hay virtudes en el carácter. Vamos a ir entonces al verso 4 al 7. Le propongo que veamos cuáles son esas virtudes, conozcámoslas. Según a los Corintios 6, verso 4, dice allí Pablo a los Corintios, antes bien, ojo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Sí lo notan? Ministros, servidores. En mucha paciencia. Diga conmigo, esa es la primera. Mucha paciencia. Dígalo conmigo. Mucha paciencia. Bueno, mucha paciencia, ¿no? Pero yo quisiera que sigamos un momento. Dice, mucha paciencia en tribulaciones, necesidades, en angustias, eso ya la vimos, ¿no? ¿Cuáles son esas angustias? Repasémoslas: azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Pero luego en el verso 6, y aquí está la clave de nuestro estudio hoy. Miren que el verso 6 ya no presenta las aflicciones. ¿Ahora qué presenta? ¿Con qué empieza? Con una virtud. ¿Cómo se llama esa virtud? Pureza. Pureza. Ahora sí diga conmigo. Pureza. Pureza. Primera virtud a desarrollar en el carácter de un embajador del reino de Cristo. Mírenme acá, por favor. Si usted y yo, les dice Pablo a los Corintios, si ustedes se ponen juiciosos a ser embajadores de mi reino, a predicar el Evangelio, a contarle a la gente del común, de sus familias, de su contexto de ciudad, de su trabajo, de su espacio de estudio, si usted le dice a la gente, reconcíliate con Dios por medio de Cristo, en tu carácter aparecerá una primera virtud: pureza. Versículo 6. Pureza. Ahora, ¿por qué pureza? La pureza se refiere aquí, o comprende la pureza de la vida, mis hermanos.
pureza de la vida, pureza de pensamiento, pureza en mis motivos. Quien sirve fielmente como embajador está continuamente ocupado en el reino de los cielos. Y como está ocupado predicando, como está haciendo la tarea, hermano. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo los corintios? Murmurando, peleando entre ellos. Entonces les dice: mi hijo, más bien pónganse a hacer la tarea, y en el ejercicio de ser un embajador del reino de Cristo, ustedes encontrarán en su carácter algo hermoso: la pureza. Como están ocupados siendo embajadores continuamente del reino de Cristo, como están luchando, como están resistiendo santamente, no van a tener tiempo para tonterías, para prácticas ociosas que invitan a pecar. El que no predica tiene mucho tiempo para el ocio. Yo se lo parafraseo. Y por eso está, ¿cuál sería el antónimo de pureza? Impureza. Para desarrollar un carácter como el de Cristo, se hace determinante iniciar ministerio. Y cuando usted y yo iniciamos ministerio, en campos aplicativos, Iglesia Santa Gracia, vamos a estar tan ocupados en lo que el Señor nos ha encargado. ¿Se acuerda la predicación? Un encargo de Dios para ti. ¿Cuál es el encargo? Sean embajadores. Estamos tan ocupados haciendo la tarea del reino que no vamos a estar en una actitud de impureza, sino más bien en dicha ocupación hay oportunidad para la pureza. Pureza, versículo 6. Pureza como una virtud que comprende a la vida misma. Pureza en mi pensamiento, porque estoy pensando puramente. ¿En términos de qué? De ser embajador del reino de Cristo. Lo puro es lo que no se ha mezclado o se ha diluido, como el agua. Uy, me la tomé. Bueno, el agua pura. Lo puro es lo que no se ha mezclado o no se ha diluido entre otros elementos. Por ejemplo, el agua, la cual es vida. El agua es vida, ¿no? Es salud. El agua pura, en términos de ejemplo, es salud, es bienestar. Pero cuando el agua se mezcla con otros elementos, diga usted azúcares, colorantes, químicos, toxinas, ¿qué pasa con el agua? Pasa a ser impura y además daña, enferma, posiblemente trae cáncer a quien continuamente la consume. Esa metáfora del agua apela a esta primer virtud que presenta el apóstol Pablo: pureza. Un cristiano que hace obra de embajador, quien predica el evangelio, dice Pablo a Corinto, desarrollará para su carácter la virtud de la pureza en sus pensamientos, en su alma, en sus motivos, en sus prácticas rutinarias, en su proyecto de vida habrá pureza. Y esto genera bienestar, no solo para sí mismo, sino para quienes están cerca de él. ¿Sabe por qué hay pureza, hermano? Mire acá, por favor. Cuando usted, voy a poner yo ejemplo hoy por molestar, cuando usted prepara la predicación del evangelio, usted tiene que estudiar, hermano. Cuando usted va a predicar a alguien, ¿usted qué tiene que hacer primero? Revisar pasajes bíblicos, memorizar, orar al Señor. Entonces usted está ocupado purificando por medio de la palabra y de la oración, preparándose para ir a contarle a sus amigas, a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, que tienen y deberían reconciliarse con Dios. Claro, porque muchos no predicamos y no cumplimos el encargo de ser embajadores del reino de Cristo, porque no sacamos tiempo para estudiar. Entonces no nos sentimos seguros. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi amigo que es científico, filósofo o X, no importa, sea lo que sea, el oficio que sea, no tengo argumentos? No, yo mejor sigo hablando de fútbol y de cuánto creó Colombia o cuánto. Mano, y eso no está mal, pero
Pero un embajador del reino de Cristo no se puede quedar con conversaciones de ese tipo tan superficiales. El Señor nos ha llamado, Iglesia Santa Gracia, desde Pablo a los Corintios, nos ha llamado a ser embajadores no de las civitas terrenas. No es nuestra labor, hermanos, ser embajadores de mensajes propios del mundo. Para eso tenemos otros embajadores, otros comunicadores que lo hacen muy bien. El Señor nos llama a nosotros a ser embajadores de su reino. Y el estar en el ejercicio de ser embajador traerá consigo pureza. Pureza. Un cristiano que hace obra de embajador, que predica el Evangelio, no solamente desarrolla un carácter desde la virtud de la pureza, sino que al ser puro como el agua, quien se acerca a él y le escucha, bebe agua de vida. Y no bebe basura azucarada, que engorda y que daña. Tremendo, ¿no? Todo lo contrario sucede con el creyente que no predica, ¿saben? Algunos de los corintios no predicaban. ¿Eran verdaderos cristianos? Claro, por la gracia de Dios lo eran. El Señor los llamó de muerte a vida. No me habéis vosotros elegido, fui yo quien los escogí. Efesios capítulo 1, verso 4. Predestinados antes de la fundación del mundo, porque no se trata de quien quiere ni de quien corre, sino de mí que tengo misericordia. Ahora, como la obra de salvación es de Dios y no nos pertenece, pues no hemos hecho nada, hermano. En agradecimiento y en amor, ¿qué deberíamos hacer? Ser embajadores. Pero muchos no lo estamos siendo, ¿sabe? Como en Corinto. ¿Y qué pasa con el creyente que no predica? Pues todo lo contrario a esta primera virtud, ¿no? Ese tiempo lo va a utilizar para otras actividades que usualmente lo ensucian. Contrario a pureza es impureza. El creyente que no está siendo embajador, ese tiempo que debería dedicar para hacerle caso al encargo de Dios para él, lo va a utilizar para ensuciarse, para distraerse posiblemente, va a convertir esa agua pura en agua impura, que no trae beneficios a nadie, que no bendice a nadie, que no trasciende socialmente en absolutamente ningún campo, que en su carácter no tiene la virtud de pureza, sino la no virtud de impureza en el carácter. Pensando en nadie en particular, hermanos, hablando aquí en el campo del capítulo 6 de Corintios, este tipo de hermanos allá en Corinto hacen quedar mal el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ni son embajadores y el tiempo que tienen para ser embajadores lo usan para ensuciar su propia alma, sus pensamientos, andar distraídos como le pasaba a Corinto, escuchando boberías, perdiendo el tiempo, tal vez poniendo los ojos en el viejo hombre que está viciado. Hacen quedar mal el reino, porque tienen elementos o ingredientes en su carácter que los definen como un híbrido, como un agua impotable. Un agua impotable, un agua impura. Oh, claro, el agua impura, las masas la aman beber ese tipo de bebidas, valga la redundancia, ¿no? Bebidas azucaradas y con eso le encanta a la gente común. El agua pura no le gusta a la gente le gusta el agua impura, azucarada, con toxinas. Pero ese no es el encargo de Dios para su pueblo. Todo lo contrario, hermanos. Ser embajador del reino de Cristo es sacar tiempo para servirle, ¿sabes? Y esto desarrolla la virtud de nuestro carácter número 1, que es la pureza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y lo más importante, esto adora a Cristo. Adora al Señor, esto lo exalta, esto le agrada al Señor. Ahorita estábamos cantando el himno, bueno, no era un himno, un cántico espiritual que decía: mi alma se satisface en ti, toma mi vida.
la rindo ante ti, toma mi tiempo. Hermano, esta es la oportunidad de entender lo que cantamos y es entregarle al Señor de nuestra parte nuestro carácter. ¿Y cómo lo hacemos? En función a ser embajadores del reino. Ser embajador del reino, predicar a Jesucristo, contarle al mundo que necesita reconciliarse con el Padre por medio del único camino a Él, que es Cristo, traerá consigo en ese ejercicio una preparación, una lectura previa, un devocional previo, una oración previa, que terminará siendo virtud en la pureza de nuestra mente y de nuestro corazón. Tremendo, ¿no? Esto adora al Señor. Pero continúa el apóstol Pablo con una segunda virtud, versículo 6. Nos dice en pureza, ¿no? Coma, en ciencia. Diga conmigo, en ciencia. ¿Por qué ciencia? ¿A qué se refiere esa virtud del carácter? La ciencia se refiere al conocimiento, iglesia. Al conocimiento. Ojo, el estudio, la estricta disciplina en el aprendizaje significativo de la verdad divina. Cuando estás enseñando, cuando tú y yo estamos enseñando, cuando estamos siendo embajadores del reino de Cristo, cuando tenemos discípulos, cuando tú y yo tenemos discípulos, cuando emprendemos proyectos de evangelismo, grupo de hogar, grupo en la universidad, cuando somos embajadores del reino, esto nos exige estar ocupados en algo importante: el estudio, estudiar. Aquí puntualmente ciencia significa estudiar, refrescar conocimientos, no engordando la mente ociosamente o el cuerpo ociosamente, sino fortaleciéndonos y robusteciéndonos en la ciencia. Ciencia, importantísimo, hermanos. En 2 Corintios, no sé si aquí está en la pantalla, capítulo 11, más adelante lo vamos a ver, pero les adelanto el capítulo 11, verso 6, Pablo les dice, pues aunque yo sea tosco, él está hablando de él. Él era tosco, Pablo era tosco y lo reconoce. Aunque yo sea tosco en la palabra, no lo soy en ciencia, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Un cristiano bíblico, hermano, un cristiano bíblico está llamado de parte del Señor, tiernamente dicho, a la ciencia, al estudio. No a la pereza por la lectura, no a la pereza por la ciencia. Mire, Pablo les dice, yo puedo ser grosero. No lo dice grosero, dice tosco. ¿Qué piensa usted por tosco? ¿No? Él reconoce, yo soy pecador y a veces no hablo bien, pero ha sido ejemplo, hermanos. Y porque he predicado, mire, el apóstol Pablo tuvo que pararse frente a filósofos, frente a pescadores. Y en ambas perspectivas tenía la capacidad y el conocimiento para ser un embajador diligente del reino de Dios. ¿Cuántas oportunidades has tenido tu hermana en Cristo o hermano en Cristo para hablar a personas de ciencia y no lo haces porque no eres de ciencia? ¿Cuántas oportunidades has tenido para hablarle a personas que no son de ciencia? Y tampoco lo haces porque no eres del conocimiento y de la ciencia, porque no te nace, hermano, en el Señor. Como algunos en Corinto, no nos nace tener disciplina del estudio, en la lectura. Pero aquel embajador, ojo, el embajador del reino, el que está predicando, el que está haciendo caso al encargo, desarrolla la virtud de la ciencia. Y esta se evidencia en una obra visible, ¿sabe? Como por ejemplo un grupo de hogar. Yo oro al Señor y le pido que despierten ustedes el querer como el hacer grupos de hogar. Deberíamos tener un grupo en nuestra casa entre semana, insisto, hermanos, donde usted pueda abrir la Biblia y decirle al mundo, cuéntele al mundo, reconcíliense con Dios.
No les hable de su testimonio, de su vida, del carro que Dios le dio. Mire, eso no, hermano, eso no importa. Hábleles en ese grupo, hermano, aprovechenlo y predíqueles el evangelio. Tener un grupo de hogar, tener un foro literario, súper, hermano. Me hicieron acordar, esta aplicación me hizo acordar de una persona que yo conocí en mi universidad, que a él lo conocían como Freddy Cristiano. Así ves, ¿usted ha visto a Freddy Cristiano? Era un joven que estudiaba ciencias sociales, y en mi universidad, esto no está en el libreto, no me acordé, en el bosquejo de la predicación, en la universidad donde yo me formé los días martes o jueves. Los jueves había reunión de cuenteros y los martes habían células de un grupo guerrillero. Entonces yo no lo estoy inventando, todavía las hay. Células marxistas, pero especialmente no para hablar de marxismo, ojalá, sino de un grupo subversivo que hoy está firmando un tratado de paz, ¿no?, con el gobierno. Y este muchacho, me acuerdo de Freddy Cristiano porque él era cristiano, es cristiano, todavía no es. Y él abrió una célula, le decía a él, él me contó un día, me dijo, si esta gente lo hace, porque no lo voy a hacer yo. Y la gente lo seguía, hermano. Y lo conocían así, Freddy Cristiano. ¿Dónde está Freddy Cristiano? Mano, ahí, sencillo, con una mochila terciada, y pum, y predicaba el evangelio por todo lo Freddy Cristiano. Qué reto este joven. Señor lo bendiga y lo ayude, hermano. Tenía un grupo en la universidad pública donde predicaba el evangelio de Jesucristo. Espero lo siga haciendo, o espero no se haya desviado, pero este ejemplo es importante porque, ¿sabe algo, hermano? Quien desarrolla en su carácter el deseo de obediencia por ser embajador del reino de Cristo, tiene que ir a la ciencia. Imagínese uno enseñar en una universidad pública donde le está enseñando nada más y nada menos que a profesores o personas que aspiran a ser maestros. De toda índole, desde artes a sociales a todas las ciencias. El tipo lo hacía. ¿Cómo lo hacen? Orando al Señor y estudiando, hermano, capacitándonos. ¿Cómo es posible, iglesia, que el cristiano de hoy en día tiene pereza? No solamente a la lectura, no solamente a la oración, no solamente a venir a cultos, sino a capacitarse en ciencia, hermano. Es determinante. Y quien hace el ejercicio de ser obediente y predicar el evangelio, desarrolla un carácter no solo de, ¿cuál era el primero? Pureza. No solo de pureza, sino de ciencia, hermanos. De ciencia. Ciencia. Claro, abriendo grupos de hogar, foros literarios en las universidades, donde la Biblia sea el centro, hermano. Ya vimos las aflicciones atrás, ¿no? Claro, eso va a traer aflicciones, pero eso no importa, hermano. Aquí hay un llamado a desarrollar un carácter en Cristo, donde desarrollemos espacios para ser embajadores en este mundo. Yo les digo a mis estudiantes que hay dos tipos de personas. Los jóvenes de hoy en día son muy críticos. Bueno, ojalá fueran críticos, son criticones. Estábamos preparando un punto artístico. A mí me gusta tocar gaita colombiana. 35 artistas pelados del colegio, ya hicimos una cosa chévere. Las chinas bailaron, yo no sé bailar, ellas se organizaron. Listo. Pero había un grupo más grande que solo critica. Entonces yo les digo, en la vida, uno que es profesor, ¿no? Entonces dice, miren muchachos, en la vida hay dos tipos de personas. El que critica desde la tribuna y el que baja a la cancha y se pone la camiseta. ¿En cuál quiere estar usted? Bienvenido. Y es más o menos algo está sucediendo acá, en términos pedagógicos, hermanos. El apóstol Pablo les está pidiendo que dejen de estar en las graderías criticándolo a él, que está allá Pablo con la 10, y pam, pum, predicando, haciendo cartas, siendo embajador, y lo otro allá critica y no. Hermano, pónganse la 10, bajen y desarrollen un carácter como el que yo tengo. Soy tosco, pero en palabra lo soy, pero no en conocimiento.
Palabra de ciencia. ¿Estás enseñando, hermano, en Cristo? ¿Tienes discípulos? ¿Estás joven? ¿No tan joven? No importa la edad, hermanos. Cuando se es muy joven, súper. Tenemos una vida y tenemos tiempo. Un recurso importante para dárselo, regalárselo, darlo al Señor. Eso es adoración, hermanos. Enseñando, teniendo discípulos. Cuando emprendes proyectos de evangelismo, hermano, tú estás ocupado en el estudio, refrescando conocimientos y no engordando la mente. O el cuerpo, peor. Bueno, no se sabe cuál es peor, pero bueno. Un embajador del reino está predicando y en ese ejercicio, en los grupos de hogar, en los, como les dije antes, foros en la universidad, bueno, lo que sea, hermano, donde la Biblia sea el centro, de pronto un canal de YouTube educativo, hermano, bíblico. Y si no es bíblico, porque, miren, hermanos, hay un señor, un hermano en Cristo, que yo quiero mucho y oro por él. Él no me conoce, yo no lo conozco, pero yo oro por él. El doctor César Vidal. Señor, hermano, ese señor es un hermano en la fe. Tiene no solo un canal, tiene una serie de espacios en la web donde realiza un trabajo en términos periodísticos, en términos científicos, y en ese ejercicio es embajador del reino de Cristo, predica. O sea, mientras hace lo uno, el mandato cultural, hace lo otro en esos espacios. ¿Cuánta sabiduría hay en ello? ¿Cuánta sabiduría hay en ello? Un canal educativo, no un canal de bobadas, hermano. Eso ya hay muchísima, ya hay Coca-Cola, hay mucha, hermano. De agua pura, de ciencia, de arte, de filosofía, hermano, de teología. Esa persona, ese hermano en Cristo, ojalá seamos tú y yo, aquel embajador del reino de Cristo, el que está predicando el evangelio, al mismo tiempo desarrolla en su carácter la virtud de la ciencia. Escribe libros, hace conferencias, se vuelve sabio, tiene palabra de ciencia, que además es un don del Espíritu Santo, ¿no? Que se forja la virtud de predicar. Creyentes comunes que han sido históricamente influyentes pensadores, artistas, médicos, astrónomos, matemáticos, filósofos. Esto en paralelo al ministerio. Como Pablo en Corinto, trabajando en paralelo. Acuérdense el contexto histórico. El apóstol Pablo madruga temprano, ya trabaja en lo que corresponde al oficio y el mandato cultural, pero en otra parte del tiempo es embajador del reino de Cristo, y así han habido muchas personas, muchos hermanos como usted y como yo. Es el llamado que nos hace el Señor, Santa Gracia. Y esto no se logra porque sí, ¿sabe? Criticar el ministerio del apóstol Pablo es fácil, pero él no lo logró porque sí. Detrás de esto, mire la pantalla, hay conocimiento, hay estudio. Mientras el otro anda comiendo helado, hablando bobadas, este señor está estudiando, está leyendo, está en la academia, está estudiando, hermano, está creciendo en el carácter de ciencia. Muy importante. Hermanos, mire, ¿qué nos distingue de la reforma? Como reformadores, ¿qué nos distingue siendo la reforma protestante, iglesia bíblica reformada, del común de la cristiandad? Esto mismo, estudiar. No las experiencias, no las inmadureces, no las boberías, no perder el tiempo con misticismos y con cosas en el aire. Mira, hermano, eso no es bíblico. Esto sí es bíblico. Ser hombres y mujeres de ciencia, de conocimiento, está en la Biblia. Si alguien no está de acuerdo, como dijo Martín Lutero, que me lo demuestre bíblicamente, que no es de Dios estar en la ciencia, y que si es de Dios estar brincando y en misticismos y en cosas, arrebatando, y no es que
y revoltejeando y haciendo un poco, gritando. Hermanos, eso no es bíblico. Mas si lo es la ciencia. No se logra porque sí, iglesia. No se logra porque sí, se logra trabajando, requiere disciplina de estudio, en el campo de la fe bíblica, obviamente, y en otro campo, en el campo científico. Allí se requiere la virtud de la ciencia, como dice la palabra de Dios aquí en el texto. ¿Qué sería lo contrario a esta virtud? Como en el anterior, ¿no? Lo contrario de la pureza es impureza. Lo contrario de la ciencia, ¿qué sería? Mire, el creyente masa. José Ortega y Gasset tiene un libro que se llama El hombre masa, muy interesante. Piénselo en términos bíblicos. El hombre masa, el creyente masa. Debería algún cristiano escribir un libro así, ¿no? El creyente masa. Un ensayo filosófico acerca de lo que es ser creyente masa. Aquel que recibe. ¿Cuál es el creyente masa? El contrario al que presenta Pablo aquí. Es el típico que recibió por la gracia de Dios el don de la fe en Cristo. Es un verdadero hijo de Dios por la gracia, ¿cierto? Pero está lleno de pereza. Tiene 1000 argumentos para no estudiar nada, para no ir a la academia, para no venir a la iglesia, para no entrar al discipulado, para no terminar lo que empieza, y al final su carácter, hermanos, mire, no se tome esto personal, de mí para usted, pero sí personal de Dios para usted, y para mí, para todos. Que el Señor está hablando a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los corintios, y cuando ellos leen esto, tosco para hablar, pero mire, ejemplo para ustedes. Y ahí el creyente masa desafortunadamente está lleno de pereza, de argumentos que no le permiten desarrollar el carácter desde la virtud de la ciencia. Es ese creyente impuro y además ignorante. Impuro porque no es puro, virtud 1. Ignorante, porque ignorante, dicho con mucho respeto y con amor, ¿no, hermanos? Porque es el antónimo de ciencia, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Pues que desconozco la ciencia. ¿Y por qué ignora la ciencia? Pues obvio, porque es muy probable que esté bastante ocupado saturando su mente de ocio, de contenidos que excitan sus sentidos, pero que estancan su carácter. Y de ese tipo de cristianos hay millones que no tienen el carácter de Cristo, que andan en pereza, criticando a todo el mundo, pero no haciendo absolutamente nada. Y de esos yo he conocido no están aquí obviamente, pero por ahí, por el camino en el peregrinaje uno los conoce. No saben teología bíblica y saben que lo más triste que se engañan a sí mismos porque creen que la saben. No tienen ni idea de lo que significan las 5 solas, las 5 doctrinas de la gracia, no tienen absolutamente comprensión de la amortología, de la doctrina teológica, de la soteriología, no saben de escatología y andan escribiendo que Israel, el mundo se va a acabar y qué ignorancia, hermano. Creen que Israel es el pueblo de Dios y que el eclipse Israel, no, mira Jesús, mi hermano. Uno mira eso y uno dice, Dios mío, el creyente masa no tiene ni idea qué se tipifica y qué simbología, qué representa Israel y quién es Israel en términos bíblicos. No saben. Es que el pueblo de Dios lo están bombardeando. ¿Pueblo de Dios? ¿Usted sabe lo que dicen los ortodoxos del Hijo de Dios? Sin Cristo nadie es pueblo de Dios. Pero hay cristianos, verdaderos hijos de Dios por la verdad, que no tienen ni idea de la vida, pero creen que saben mucho y eso. Hermanos, esto yo lo digo desde la ignorancia total y desde la miseria intelectual. Me falta la vida, hermano. Nos falta la vida entera para llegar a ser siervos
indignos e infieles. Sin embargo, aquí está la sabiduría divina presentada, hermanos. Es la necesidad de crecer en nuestro carácter en términos de dos elementos ya presentados. El primero, la pureza, y el segundo, la palabra de ciencia. Cuando tú y yo, hermanos, emprendemos el ministerio, cuando por fin hagamos caso, iglesia, y vocacionalmente iniciemos un grupo en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde usted quiera, con el que quiera, y cumplamos el encargo de Dios de ser embajadores y anunciar al mundo que se reconcilie con Dios por medio de su Hijo, esto nos lleva inmediatamente a prepararnos, a esforzarnos, a leer, a empezar la carrera, hermano, que usted ha aplazado 1000 años por estar comiendo helado y yendo a cine. Chévere, rico, pero ese no se puede convertir en el estilo de vida de un cristiano bíblico. Nuestro carácter no se desarrolla así, hermano. De verdad, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque tu carácter necesita ser mudado, purificado y lleno de ciencia. Y eso se logra predicando, hermano, teniendo gente a quien enseñarle. Ya lo dije, César Vidal, R.C. Sproul, entre otros pensadores, periodistas, académicos influyentes del actual acontecer mundial. Hermanos en Cristo que en su carácter desarrollaron la predicación del Evangelio de Cristo y la ciencia, como lo dice la Escritura. Y gloria a Dios por ellos, no a Él. La gloria no es para ellos, la gloria es para Dios. Hermanos comunes y corrientes, como usted y como yo, que tiene R.C. Sproul o César Vidal, que no tenga usted nada, mire, yo se lo aseguro. No idealicemos, no tienen nada. Antes es probable que usted sea incluso más pilo, ¿sabe? ¿Cuál es la diferencia? Que hacen caso, hermanos, que tienen disciplina, que dejan la pereza a un lado, que oran al Señor y hacen caso, empiezan el ministerio, son embajadores, y en ese ejercicio el Señor los respalda con dones. Aviva los dones Hay hermanos que dedican su vida a admirar los dones del vecino. Es que tiene un don de retener la palabra. Hermano, ¿y usted cuál es su don? No, es que yo no creo en mi pastor. Hermano, pero Cristo sí cree en ti. No, es que yo estoy muy viejo, pastor. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo eso? Quisiera tener el tiempo para contarle cuántas personas en edad longeva hicieron ministerio. Mucho más que jóvenes vitales, que no hacen sino criticar. Hermanos comunes y corrientes, que hicieron caso. Iniciaron su ministerio, empezaron en un contexto, se esforzaron, porque esto es de esfuerzo, hermano. Y le tengo una noticia: el mundo no es solo sus hermanos, sus tíos y sus primos. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me ha pasado. Ay, no, ya no quiero hacerlo más, porque es que ellos no me escuchan. Ay, hermano, tres personas no son el mundo, hermano. Si no lo escuchan 3, predíquele a 6. Y si no lo escuchan 6, predíquele a 12. Y si no son 12, a 24 por allá. El mundo es inmenso, hermano. Más de 6.000 millones de habitantes tiene este planeta. En Colombia somos más de 40 millones. Y en Latinoamérica, ni se diga, hermano. Y ahora tenemos la imprenta actual, que es el Internet. Herramientas las tenemos todas. El Señor nos ayuda a desarrollar un carácter en pureza y en ciencia, pero no son los únicos. Avancemos en el texto, porque mire lo que continúa diciendo, ¿no? Versículo 6, pureza en ciencia, en longanimidad. Longanimidad, muy bien. Diga conmigo, longanimidad. ¿Qué es eso? No, es una virtud en el carácter del cristiano. ¿A qué se refiere con la longanimidad? Ojo, quien emprende ministerio, quien se toma la tarea de amar al Señor, no de palabras sino de hechos, apacentando su rebaño, predicando el Evangelio, siendo embajador de Cristo, va a adquirir una virtud que
que es la 3, la número 3, y esta se llama longanimidad. Se refiere a la tolerancia a las personas. Esto es longanimidad. ¿Usted ha identificado en su carácter si usted es tolerante con la gente? Si usted no es tolerante con la gente, le tengo una buena noticia. Emprenda ministerio y verá que usted se vuelve longánimo, tolerante con el prójimo, como lo era Cristo aún con sus enemigos y como lo es el apóstol Pablo con los corintios, que tiene que ser bien longánimo, tolerante con este grupo de personas. La longanimidad se refiere a hacer y estar en el ejercicio de la predicación, siendo embajador del reino de Cristo, y esto trae tolerancia para con las personas, sobre todo con las que son rebeldes, tercas, criticonas, que prueban la paciencia de quien es embajador, hermano. Aún con quienes le abandonaron, le desprecian, le aborrecen a pesar de la entrega y del amor que longánimamente el apóstol Pablo le entrega a la iglesia local de Corinto. Un creyente que no predica, hermanos, que no anuncia a Cristo, que no invita al mundo a reconciliarse con Dios, no por medio de otro camino que no sea Cristo, si esta persona no predica, no desarrollará en su carácter la virtud de la tolerancia a los demás. Y así nos queremos casar, en impureza, con falta de ciencia y sin tolerancia al prójimo, hermano. Yo creo que yo me casé así. Qué locura. No, yo lo reconozco. Qué vergüenza. Mal, no soy un buen ejemplo en ello. Creo que todos. Pero a los que son solteros, buena noticia, hermanos, tienen la oportunidad desde ya, antes de ir al altar con una persona, de llenarse de la capacidad de ser puros, santos para el Señor, que tengan conversaciones de ciencia, de piedad, de teología bíblica o de ciencia pura en su matrimonio. Qué rico escuchar esos matrimonios que hablan de ciencia. ¿Y qué tal? Que se viste el telescopio James Webb y tal, y el Señor y la gracia, y es que se articula con el pasaje en Génesis. Hermano, qué bendiciones. Esos son los cristianos bíblicos que quieren. Esa es la reforma protestante, hermano. Esos son los Martín Lutero que dicen, uy, qué pena. Protesto, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Venga, no, y proclamo la tesis ahí en el... Y tal, hay las aflicciones detrás, pero ese es el corazón de la reforma. Y importante aquí, ¿no? El tercero, longanimidad. El Señor nos da la capacidad, cuando trabajamos para Él, de tener tolerancia. Tolerancia. Hay cristianos bíblicos, por la gracia de Dios, cristianos, por la gracia de Dios, que nos hace falta tolerancia. Y esa es una de las razones por las que no queremos hacer ministerio. No es que yo no aguanto a nadie. Yo para estar rogándole a la gente, hermanos, eso es pecado. Porque Dios dice, usted lo leyó en el capítulo 5, como si rogara. Hay que rogarle a la gente. Y cuando tú y yo decimos, no, yo no estoy para rogarle a nadie, estamos yendo en inversa a la voluntad y disposición de Dios para su pueblo. Ruégueles. No es que yo no me voy a humillar, pero la Biblia nos invita a humillarnos por amor a Cristo. Yo no los voy a llamar, yo no llamo a nadie. Eso es pecado, hermano. Eso no lo hace un hombre de fe. Humíllese. Humillémonos, hermanos. Eso se llama longanimidad. Con los rebeldes, los tercos, las criticones, los que prueban la paciencia. Ahora, antes de pasar al siguiente, Dios mío, una persona que no predica el Evangelio, que no es embajador del reino de Cristo, no solamente no es tolerante con los demás, sino que, dicho respetuosamente, ¿no? Es probable que padezca de amargura, que no sonría, que le vea el punto negro absolutamente a todo. Nunca sonríe, ni con lo más bello
que el Señor en su gracia pueda otorgarles. ¿Por qué? Porque te hace falta empezar el ministerio. Y cuando empieces el ministerio, vas a ser empático con el apóstol Pablo. Y vas a entender lo que significa tener hijos espirituales. Y ser longánimo, tolerante con los demás. Y cuando tú y yo estamos haciendo ministerio nos vamos a dar cuenta, ya no voy a señalar el pecado de mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo ministerio me doy cuenta que resulta ser que todos somos distintos y hay hermanos que crecen más rápido y maduran más rápido y otros que son más lentos en su proceso, y yo no ando comparando a nadie, sino les tengo paciencia a unos y los trato de una manera, y a otros que crecen más rápido los trato de otra manera. Esto porque el Señor nos llama a ser longánimos. Quien no hace ministerio desconoce todo esto y anda juzgando así a diestra y siniestra, tirándole piedras a los hermanos y consiervos de la iglesia. Por eso la invitación de Pablo a los corintios es: dejen de andar murmurando entre ustedes, señalándose entre ustedes, y a mí, les dice, y a mí, como pastor y apóstol, y más bien desarrollen un carácter longánimo. Y luego avanza, hermanos, avanza con otro muy importante. ¿Cuál es? Bondad. Bondad. ¿A qué se refiere con bondad? Se refiere a obras útiles con la gente sin importar cómo lo traten. Es el ejercicio de ser embajador el que trae consigo la capacidad de desarrollar bondad, hacer el bien a pesar de quién sea la persona. Quien no emprende un ministerio, quien no le predica a nadie, quien pues no predica a Jesucristo, pues no es bondadoso con nadie, no le interesa ser bondadoso, hacer algo bueno por los demás más que por él mismo. Es el típico cristiano que allá ellos, yo lo mío, yo busco lo mío, lo de mis hijos, lo de mi casa, y si el mundo se está cayendo no le interesa ser bondadoso, porque como no hace ministerio, mire, el que hace ministerio tiene que ir a visitar gente, y en el ejercicio de visitar personas se da cuenta que hay hambre. Abre los ojos, mijo, vive en Latinoamérica. Hay pobreza, hay desplazamiento, hay necesidades. El mundo no es TikTok, el mundo no es, yo qué sé, hermanos, todo esto que las redes aparentan y venden. Hermano, el mundo es real y hay necesidades, y los cristianos estamos llamados a ser bondadosos. Y esa bondad nace en el ejercicio de ser embajador del reino de Cristo. Todos estamos llamados a ser trabajadores sociales en el nombre de Jesús, en términos espirituales y en términos tangibles, sociales. Tener obras bondadosas, esa es una virtud de un cristiano bíblico, de un embajador del reino de Cristo. Ayudar, que le importen las necesidades de las personas. Este termina haciendo dos cosas bellas: predicando y bendiciendo, trabajando por la sociedad. Este es el carácter del embajador de Cristo. Mire Gálatas capítulo 6, verso 10 rápidamente. Así que según tengamos oportunidad, iglesia, ¿qué debemos hacer? Seamos bondadosos, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia en Cristo. Si nota que hay una comunidad religiosa que no es muy querida en el mundo porque tienen el segundo elemento pero no el primero. Se ayudan mucho entre ellos como comunidad religiosa, pero les importa 5 el mundo exterior. Pero esa comunidad no tiene absolutamente nada que ver con nosotros como pueblo de Dios. El cristiano bíblico tiene la responsabilidad de ser bondadoso en todo contexto. Mayormente a los de la fe, a nuestra iglesia local, a nuestros hermanos. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? ¿Quién es tu familia en la fe? El que esté viendo esto en YouTube y no tiene iglesia local, lo invitamos a que se haga parte de la familia en la fe, porque ser cristiano es ser familia en Cristo. Y aquí es
hay una hermosa oportunidad de ser bondadoso. Pero también afuera, ¿sí lo notan? En el ejercicio de predicar el Evangelio. Para concluir, hermanos, nos faltan varias virtudes. Démosle una más y lo dejamos en continuar. ¿Listo? La última por hoy. Continúa en el verso 6, ¿no? Pureza, 1. Ciencia, 2. Longanimidad, 3. Bondad, 4. ¿Cuál sigue? En el Espíritu Santo, en amor sincero. Tremendo. Ojo, quien emprende ministerio, hermanos, quien realiza obra de embajador del reino de Cristo, empieza, ojo, escúcheme con atención, a caminar en el Espíritu. Aquí los neopentecostales tienen problemas serios, porque el neopentecostal reduce todas las experiencias místicas, ¿de acuerdo? Pero aquí nos está refiriendo a una experiencia mística. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es, ay, yo escuché la voz audible del Espíritu. No, mire, hermano, eso no va a pasar. No va a pasar, porque la Biblia lo dice. En los posteriores tiempos Dios habla por Cristo, por su palabra. Andar en el Espíritu tiene otra trascendencia y se refiere al cristiano bíblico que predica el Evangelio, que está haciendo ministerio y bajo esos requerimientos, como embajador, el Espíritu Santo le acompaña y lo guía. ¿Para qué? Para que transite no en su voluntad, sino en la voluntad del Espíritu que mora en él. Andar en el Espíritu significa vivir como Dios quiere que yo viva. Eso es andar en el Espíritu. Vivir como Dios quiere que yo viva. Es la tesis número 40 que vimos antes de la predicación expositiva. Cuando prediques el Evangelio, procura vivir lo que predicas. Y andar en el Espíritu tiene que ver con ¿qué? Con andar conforme al Espíritu que mora en mí. Quien predica el Evangelio encuentra la oportunidad de crecer en su carácter en función a andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué sería lo contrario? Pues andar en la carne. ¿Qué es lo contrario? El que no le predica ni a una mata, ensayo con las plantas. Pero si no le predicas ni a una planta, es posible que andes en contravía en tu carácter a este precepto. No en el Espíritu, sino en la carne. ¿Y qué es andar en la carne? Es cuando su esposo o su esposa le dice: estás insoportable, no veo al Espíritu en ti, el Espíritu Santo no lo veo en ti. Eso nos pasa a los casados, hermanos. Eso es lo bueno de estar casado, que no tiene quien le diga las cosas, tanto lo que uno quiere oír como lo que no. Ahora, el problema es cuando los dos están en la carne. Ay, Dios mío. Pero para eso está la iglesia local, ¿sí o no? Que les escribimos, que cuando los vemos les decimos. Es importante andar en el Espíritu, y quien quiera andar no como Él planeó su vida, sino como Dios quiere que ande, empiece ministerio. Empiece su ministerio. Tengan discípulos. Esto los llevará a vivir en el Espíritu y no en la carne. Y el que está en el Espíritu anda en un amor sincero. ¿Sí lo notan? Con esto voy a terminar, hermanos. Amor sincero. ¿Por qué dice amor sincero, iglesia? Porque existe amor no sincero. Y hay cristianos que no tenemos amor sincero. El amor sincero, ¿eso qué significa? Una decisión no fingida por servir o beneficiar a los demás. El que hace ministerio ama en amor sincero. El que no hace ministerio, claro que es cristiano por la gracia de Dios, pero su amor es falso. ¿Por qué? Porque no tiene ministerio. Porque a nadie le habla de parte de Dios que se reconcilie con el Señor. Sí, es un verdadero cristiano en la gracia, pero su amor es fingido.
Porque el amor es una decisión. ¿Y cómo es tangible la decisión del amor? Predicando. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: un cristiano que no evangeliza, dudo de su cristianismo, dudo de su identidad. Bueno, eso son palabras de hombres, pero nos invitan a meditar, ¿sí o no? La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Hoy hemos aprendido ¿cuántas virtudes? 6. Uy, tremendo. Pureza, ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Mis hermanos amados, estas 6 virtudes son determinantes. Yo los invito a que de hoy en 8 días continuemos, por favor, muy juiciosos, escudriñando juntos cómo crecer en nuestro carácter. Invito a que te pongas en pie, por favor.